Damos inicio a la sesión. Invito a los señores senadores a tomar asiento. Vamos a ofrecer la palabra al señor ministro en primer lugar. Perdón, al señor secretario, que va a ser ministro seguramente, va a ser ministro de fe, quise decir, para la cuenta, señor. Presidente, senadores, ministros, senadora, se ha recibido lo siguiente en cuenta. En primer lugar, ingresó a esta comisión el día de ayer un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.370, General de Educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales, correspondiente a varios boletines. Acá, recordar a ustedes, senadores y senadoras, que la semana pasada la senadora Gatica, no sé si usted lo recuerda, solicitó que esta comisión pudiera también discutir un proyecto, Gatica y Sangüesa, tengo entendido, presentar un proyecto de ley que presentaron ellos también, para regular el uso de los aparatos celulares, los dispositivos digitales, en los casos y con excepción que indica. Entonces son proyectos así que se encuentran en diferentes trámites constitucionales, en consecuencia no hay ninguna posibilidad de unificarlo, pero simplemente, o refundirlo, pero sí colocar en conocimiento de la Comisión el tema de que si en algún momento se quiere poner en discusión este proyecto de ley, está el otro, entonces sería bueno que se tuviera presente esa situación en el momento de su discusión. Y luego hay una solicitud de audiencia en relación con el proyecto de ley que modifica cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, que es el proyecto de ley que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy, que es del periodista señor Andrés Aguilera Oportus, en representación de la Fundación Educacional Nocedal, que es una institución que agrupa a colegios de las comunas de Puente Alto y La Pintana, y expresa su interés en exponer en relación con esta iniciativa, para profundizar el trabajo que realiza junto a la comunidad y relevar la importancia de la educación técnica en la educación chilena. Esa es una nueva solicitud de audiencia que se suma a los que han sido invitados hoy día y a otras entidades que también la Comisión acordó que fueran recibidas con ocasión de la discusión de este proyecto de ley, presidente. Eso es la cuenta. Perfecto, sobre la cuenta o algún punto vario, ofrecemos la palabra mejor de inmediato, porque la sesión de hoy día va a tener dos invitados, dos exposiciones y probablemente terminemos incluso antes de la hora prevista. Señor senador don Gustavo Sangüesa, por favor. El otro es mi hermano. Gracias, presidente. Sí, aprovechando que está el ministro, estamos conversando recién con don José García, respecto a que no ha llegado el informe técnico sobre los servicios locales de educación pública, el de la evaluación. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que sería un insumo importante en la discusión y previo a poder realizar indicaciones, el tener este informe antes de hacer las propias indicaciones y después nos vamos a encontrar con cosas que a lo mejor nos quedaron afuera o cosas que reafirman lo que queremos proponer. Entonces, presidente, por su intermedio, a ver si pudiésemos consultarle al ministro si hay fecha de llegada, si coincide a lo mejor con la fecha de indicaciones, a lo mejor podemos correr una semana la presentación de indicaciones. Eso, presidente. Ofrecemos la palabra y luego le damos la palabra al Ejecutivo. ¿Les parece? No sé si hay más comentarios respecto de este u otro tema. Las indicaciones, me recuerda el secretario, son hasta el 29 de agosto. ¿Sí? Bueno, yo también quisiera plantear un tema al Ejecutivo. Me correspondió la semana pasada participar en un encuentro que tuvo lugar en el Centro de Extensión de la Universidad Católica en Santiago sobre aprendizaje socioemocional. Yo entiendo que el Ministerio está en ese tema. De hecho, con la senadora Aravena aquí presente estuvimos también en el tercer encuentro que fue en la Araucanía, un número muy similar, muy importante de profesores también tan grande como el que tuvimos en Temuco esa vez.
Yo veo bastante motivación en profesores, psicólogos, duplas psicosociales, equipos que están trabajando convivencia. Sí, yo entiendo que este es un tema que vamos a abordarlo cuando nos llegue el proyecto de convivencia, que espero sea relativamente pronto, nos llega a la comisión, que es un tema de la máxima importancia. Todos vemos lo que está pasando en algunos establecimientos educacionales con situaciones bien críticas. Pero ese tema, esa materia, esa dimensión, que tiene que ver con el currículum, de hecho estaba el encargado de currículum del Ministerio en esta jornada. Yo no sé si debiéramos nosotros, tal vez está contemplado que escuchemos al Consejo Nacional de Educación. No sé quién tiene que ver con el ministro, con el decreto 381, creo que, el que fijó en la ley en el sistema de calidad de la educación, que estableció los indicadores socioeducacionales. Estamos hablando de la autoestima, estamos hablando de equidad de género, estamos hablando de varios indicadores que existen ahí, todos muy relevantes. Y yo me temo que hoy día, post pandemia, probablemente nos hayamos quedado cortos con ese tipo de indicadores, que son difíciles de medir para el ministerio también. Sí, estoy seguro que es el decreto 381. Lo planteo porque yo creo que esto es una materia que seguramente el ministerio está sobre ella, pero es un tema que yo escucho poco en el sistema en general, en los establecimientos. Los profesores que conocen esta materia lo están haciendo, están trabajando con los estudiantes, pero yo siento que hoy día, en pleno siglo XXI, está bien todo lo que son los temas cognitivos, donde hemos tenido también dificultades en estos años, pero toda esta dimensión socioemocional, de la valoración, de la colaboración, del sentido de pertenencia, la autoestima, de las emociones, en definitiva. En esa jornada la semana pasada recordábamos el planteamiento del neuroeducador Francisco Mora, que señala que un cerebro emocionado es el cerebro que logra eficacia en los aprendizajes. Entonces no sé si lo dejo planteado, ministro, para ver si usted nos puede responder o qué sugiere, si pudiéramos también tener alguna jornadita al respecto, yo creo que estaría muy bien. La senadora Carmen Gloria Aravena también me ha pedido la palabra antes de ofrecerse la al ministro. Muchas gracias, presidente. Solo para agradecer que usted haya ido de nuevo. Yo no fui, pero me parece que es tan importante lo que se está haciendo, que esté el presidente de la Comisión de Educación hace fuerza para que lo que están haciendo ellos sea valorado. Yo el año pasado estuve en la jornada, no sé, presidente, estaríamos 500 personas más o menos. Impresionante, o sea, de verdad. Y yo también coincido que es como tener un diamante en bruto, para ser bien honesta, y estamos acá en muchas leyes que son importantes. Pero si uno tuviera que pensar, se hizo un descubrimiento con este programa, que creo que puede ser, no la única, pero quizás una de las más grandes cambios en torno a cómo se está educando hoy día. Y esto no requiere, en mi opinión, tantos recursos, y hace que quienes se educan también se vean mucho más motivados con el proceso. Pero claramente, o sea, incluso yo diría que el trabajo propiamente tal, ya no solamente la educación y el aprendizaje, sino el trabajo que se hace con una emoción acompañada que permita, digamos, la satisfacción, el descubrimiento, el querer hacer mejor las cosas, hace que esto sea un circuito virtuoso. Así que yo, o sea, celebro que el presidente lo haya planteado, y me encantaría que, a pesar de lo mucho que hay que hacer en esta comisión, pudiera haber una jornada donde se pueda explicar un poquito el concepto, qué es lo que, digamos, porque no todos pueden estar familiarizados con el proceso, pero también los resultados que se han tenido. Eso solamente. Y lo último, quisiera agregar a lo que señala la senadora Aravena, esto tiene cero ideología. O sea, yo sé que estamos todos con muchas ideas, con mucha propuesta en materia educacional, pero yo creo que no perdamos de vista lo que ahí está pasando, o lo que no está pasando en los establecimientos. Gracias. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores, a las senadoras. Dos cosas. Respecto a la pregunta formulada por el senador Sangüesa, simplemente señalar que el informe está ya en su fase de término, y en las próximas 3-4 semanas deberíamos tener la versión definitiva para ponerla, digamos, a la luz pública, digamos. Y por tanto, a partir de eso viene todo lo que tiene que ver con la evaluación respecto a cómo continúa el proceso de instalación, que es un poco el propósito que tiene en función del acuerdo del protocolo del año pasado. A mí
la verdad es que no me gustaría detener la tramitación legislativa del proyecto. O sea, tenemos hasta el 29 de agosto, estamos hoy a 14, o sea, tenemos 2 semanas, que es lo que acordamos en su minuto a propósito también de que se fue postergando la votación en sala del proyecto. Inicialmente era un mes, si ustedes se acuerdan, y justamente tuvimos 2 semanas consecutivas corriendo el proyecto, entonces lo que no significa que no tengamos la posibilidad durante toda la tramitación de observar y recoger esas propias indicaciones. O sea, nos queda prácticamente toda la tramitación legislativa del proyecto por delante. Eh, Eso es lo que señalo a propósito del tema. Esperar un mes más a escuchar, o sea, a mirar el informe para a partir de eso comenzar a formular técnicamente indicaciones. Muchas de ellas probablemente signifiquen ir a DIPRE a solicitar autorización. No es un mes, ni 3 semanas, sería el doble. Y 2 meses más solo para seguir la discusión en particular acá en la comisión, todavía teniendo que ir a Hacienda, más la sala. La verdad es que nos extendería mucho para un tema que también tiene un nivel de urgencia importante como lo tienen los temas que ustedes mismos han señalado. Por lo tanto, yo trataría de ir avanzando y ir recogiendo lo que el informe nos diga, tanto para las decisiones que tenemos que tomar, que es el propósito central respecto a la continuidad del proceso de transición, y en segundo lugar también recoger temas para lo que queda de tramitación legislativa, que eventualmente va a volver al Senado también. Es como yo lo visualizo, presidente, ese punto. Lo segundo, yo no puedo estar más de acuerdo también con usted al respecto de lo propuesto y señalado tanto por el presidente como por la senadora Aravena. De hecho, las emociones son muy importantes. No hay nada que uno no haga que no esté invadido por las emociones. Y las emociones ocurren antes que cualquier otro proceso, y a partir de lo que uno siente también formula pensamiento y lo interpreta y le pone nombre a las cosas, etcétera. Las emociones movilizan, y la movilización, me refiero a la movilización de las acciones de uno, ¿no? Como ser humano, como individuo. Y eso también impacta de manera muy profunda en los aprendizajes. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar educación emocional, precisamente, el magíster en educación emocional. Eh, yo le propuse al presidente de la corporación hace una semana atrás la realización de un seminario de neurociencias para prepararlo, un seminario internacional. En este caso particular lo estamos conversando con la Universidad del Paraíso, que a partir del trabajo que tiene en medicina en neurociencia, hace varios años ya se creó la carrera de educación parvularia. O sea, es bien importante mirarlo, es bien paradigmático como proceso, porque la carrera de educación parvularia no está en la Facultad de Educación, está en la Facultad de Medicina y está vinculado precisamente a neurociencia. Y esto es una decisión que se tomó hace muchos años atrás, en la Universidad del Paraíso. Gran universidad, mi alma mater. Claro, que era la sede de la Chile acá en Valparaíso. En la Universidad del Paraíso tomó esa decisión además hace mucho tiempo atrás. O sea, es una decisión que tomaron cuando crearon la carrera, y eso, si no me equivoco, fue el año 2003. Porque yo estaba en primer año de la universidad estudiando pedagogía en historia. Y deciden crearla en el alero de la Facultad de Medicina. Y con ese vínculo directo con neurociencia a propósito de ser la educación para la primera infancia, ¿no? De nuestros párvulos, los más pequeñitos. Por lo tanto, recogiendo esto que lo estamos preparando, que vamos a comenzar a prepararlo con el presidente de cara a fin de año, yo creo que de todas maneras podríamos realizar quizá una hoja de ruta que nos lleve a este seminario final, con una serie de hitos que nos permita tener varios encuentros y actividades complementarias entre ahora y diciembre, digamos. Yo creo que ahí tenemos el espacio de la biblioteca que perfectamente podemos usar para esas reflexiones, aproximarnos a la educación emocional, un tema muy importante, aproximarnos a los temas de neurociencia más en específico, y terminar con este gran seminario en diciembre. Podríamos diseñar esa hoja de ruta, y yo feliz de contribuir como ministerio también en esa conversación, presidente, sobre todo si lo hacemos con la Comisión de Educación del Senado, que me parece que son los temas relevantes del hoy. Estupendo. Como parte de esa hoja de ruta, yo propongo invitar también a justamente los que han hecho estos encuentros, que es la Fundación Trabún, su director ejecutivo, que es Juan Antonio Álvarez, como parte de esta hoja de ruta. Bien, don Gustavo Sagüen. Presidente, sí, bueno, comparto plenamente respecto a la educación emocional, es algo que tenemos que
trabajarlo porque hay que tenerlo dentro del sistema. Probablemente a la medida que aprendemos a controlar nuestras emociones y a conocerlas, también nos contribuye a tener un mejor ambiente al interior de cada establecimiento. Pero respecto a la propuesta que había hecho, la idea no es atrasarla, y quiero consultarle directamente, presidente, porque a veces en las comisiones está el plazo de indicaciones, pero ¿cuál es mi inquietud? Que dentro de lo que vamos a revisar de este informe, nazcan nuevas iniciativas o propuestas para modificar. Entonces, dejar claro desde ahora que sí vamos a tener la posibilidad dentro de la comisión de repente de poder reabrir temas que a lo mejor ya se hayan visto, ya que, digamos, vamos a ver a posterior el informe, presidente. Esa era mi aprehensión, por eso yo decía que en la medida que pudiésemos hacerlo calzar, pero yo pensaba que este informe que debiera haber estado dentro de agosto. Entonces, lo que plantea el ministro es que pueden ser 2, 3 semanas o 4, eso ya estamos hablando de un mes, y ahí obviamente que se nos alarga y todos entendemos que esto tiene una urgencia y tenemos que tratarlo con esa urgencia. En eso nosotros tenemos la voluntad para avanzar dentro de los tiempos, pero tampoco no queremos que se nos queden temas afuera. Exactamente. Eso. Sí, yo en ese sentido, y compartiendo absolutamente lo señalado por el senador Sangüesa, propongo que una vez que tengamos el informe, si no calza con los plazos de las indicaciones en particular, nos sentemos, bueno, tenemos que traer el informe y presentarlo a la comisión, eso es un hecho, pero a partir de aquello, comprometernos nosotros mismos como ejecutivo con eventuales posteriores modificaciones. O sea, insisto, nos queda Hacienda, donde también podemos hacer algunas indicaciones, aunque Hacienda en estricto rigor conoce los temas relativos al informe financiero y los aspectos fiscales, pero también nos queda todo el segundo trámite, donde seguro vamos a tener que volver a remirar el proyecto en su conjunto, y lo que yo me comprometo es que a partir del resultado del informe podamos convenir junto con la Comisión de Educación del Senado eventuales futuras modificaciones en lo que queda de las etapas legislativas del proceso. O sea, yo, tal como lo hemos manifestado en los otros temas, tengo toda la intención de que esto sea muy dialogado y con mucho acuerdo. Y por lo tanto, si nos tenemos que hacer cargo legislativamente de alguna recomendación del informe, que no tengamos contemplada, por cierto, no tengo problema en que lo convengamos en este espacio y que a partir de ese acuerdo, más allá de la etapa legislativa en la que estemos, como Ejecutivo nos comprometemos a impulsarla y traerlo y además rendir cuenta también a la Comisión de esas gestiones legislativas. Perfecto, ¿se le parece? Bien, vamos a partir entonces con los invitados de hoy. En primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra al Centro de Incidencia Pivotes, que está representado por don José Manuel Astorga, que está aquí presente. Y luego vamos a escuchar al Centro de Estudio Horizontal, está también telemáticamente su director ejecutivo, don Juan José Obaj. Son 10 minutos por intervención, es el tiempo que normalmente tiene la comisión, para facilitar luego una ronda de preguntas a los señores senadores. Senador García. Muy breve, yo veo que aquí en la cuenta tenemos otra persona que está pidiendo y otra institución que está pidiendo ser escuchado en este proyecto de ley. Y no sé si además de él hay otras personas inscritas. ¿Cuántos inscritos tenemos? A ver, la comisión acordó en su momento invitar a 3 organismos, instituciones, que es la Superintendencia de Educación, al Colegio de Profesores y al Consejo Nacional de Educación. Esos eran los organismos. Y a su vez que los parlamentarios pudieran proponer invitados. El día de hoy hay 2 invitados propuestos por usted, y estaría esta tercera persona, y con eso cerrar la lista hoy. estaría cerrada la lista de invitados. Bien. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, señoras senadoras, señores senadores, señor ministro. Muchas gracias por recibirnos. Yo vengo en representación del Centro de Incidencia Pivotes. Y voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos. En primer lugar, respecto de la presentación, para nosotros es fundamental centrarnos en una pregunta que lleva implícita esta iniciativa, que
es si es realmente posible o no crear hoy día un colegio particular subvencionado en Chile. Nosotros estimamos que no, que el requisito de de ser dueño del inmueble, en el fondo un nuevo particular subvencionado, es una barrera de entrada tan insalvable que hace en la práctica que sea imposible crear en el fondo nuevos establecimientos particulares subvencionados, y ese criterio se acompaña además del fondo esta necesidad de comprobar la demanda insatisfecha, que también es un criterio difícil de sortear, y la propuesta que está en discusión, en nuestra opinión, innova de manera adecuada en este sentido, pero no de manera suficiente. Nosotros creemos que no basta en simple con crear nueva oferta, con hacernos cargo de la necesidad de demanda insatisfecha, sino que esta iniciativa da pie para un análisis mucho más profundo sobre de qué manera nuestro sistema de educación de provisión mixta está congelado y cómo hoy día producimos que aquellos sostenedores que estaban funcionando el año 2015 sean en rigor los únicos que puedan seguir funcionando, y eso resta espacio también a la innovación, al surgimiento de nuevos proyectos educativos. En primer lugar, respecto a los datos, en la moción nosotros compartimos lo que en el fondo, los datos que son ampliamente conocidos, el ministro los conoce, pero hay datos importantes que faltan. Y ahí, si podemos pasar a la lámina siguiente. El día de ayer, en la Comisión de Hacienda se está tramitando el proyecto sobre la subvención de reingreso, y ahí vimos, según cifras de la Fundación Súmate, hay 237.000 niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema. Entonces cabe preguntarse, ¿estamos pensando bien en el criterio de demanda insatisfecha? ¿Estamos contando estos 237.000 niños, niñas y adolescentes? Y en la misma línea, ¿solo se trata de garantizar estos cupos o también de los otros atributos que tiene el derecho a la educación, que están en el fondo de la Ley General de Educación, en los tratados internacionales, en la Constitución? Nosotros creemos que tenemos un problema de demanda insatisfecha, pero no sabemos qué tan grave es. Esta cifra, bueno, el ministro el año pasado, en el marco de la discusión de presupuesto, se habló mucho sobre esta cifra. Habían algunas que hablaban de 50.000, de 30.000 el año pasado. Y la verdad es que lo que sí sabemos es que tenemos un problema grave, no solo de cupos en los establecimientos existentes, sino también de deserción escolar. Y eso hace que el indicador en la práctica hoy día no funcione como un referente en el fondo para habilitar la creación de nuevos establecimientos. La siguiente, por favor. Si uno mira experiencia comparada, la verdad es que al comparar estos dos criterios que regula el proyecto, si uno mira, por ejemplo, en el Reino Unido, respecto de la exigencia de propiedad del inmueble o de Países Bajos, ¿por qué elegimos estas dos experiencias? Porque son sistemas mixtos exitosos. El requisito no está exigido y existe un criterio para la apertura de nuevos establecimientos que no necesariamente tiene que ver con la demanda insatisfecha, sino que tiene que ver con algo que nosotros creemos es el camino que se debiera seguir, que es fijar estándares regulatorios muy exigentes para la creación de nuevos establecimientos. Y al mismo tiempo, una cosa particularmente innovadora en el Reino Unido, la posibilidad de regular que aquellos, no solo la creación de nuevos establecimientos, sino que la posibilidad de aquellos sostenedores que actualmente existen puedan participar de esta necesidad de cubrir demanda insatisfecha. Y no solo respecto de los cupos, sino que también considerando demanda insatisfecha aquellos establecimientos que entregan una baja calidad de la educación. Poniendo un ejemplo simple, si en la comuna de Valparaíso hoy día hay un establecimiento que fue catalogado, un establecimiento particular subvencionado que fue catalogado por la Agencia de Calidad de la Educación en la categoría de desempeño insuficiente, a nosotros no nos parecería adecuado que ese sostenedor, con el 20% de las firmas, abra un nuevo establecimiento educacional. Nos parecería totalmente adecuado que eso ocurriera si ese sostenedor tuviera un desempeño alto. También nos parecería totalmente adecuado que fuera, si es que este nuevo sostenedor no estuviera en el sistema, que tuviera estándares regulatorios exigentes de entrada. En la experiencia que estamos revisando, se exige, por ejemplo, directores o directoras de excelencia,
Las academies en el Reino Unido firman un contrato que se denomina Trust, que fija metas de desempeño más exigentes que las que existen en el sistema. Fijan metas de cumplimiento normativo y también relacionado con lo que hablábamos antes, con buena convivencia escolar. Uno debiera pensar figuras similares que existen en el sistema educativo actual, los convenios de administración delegada. Uno podría imaginarse un convenio de administración delegada 2.0 en el fondo, con estándares regulatorios muy exigentes, para que la nueva oferta sea mejor que la existente. La siguiente, por favor. Entonces, ya me voy acercando a nuestras conclusiones. Respecto de preguntas específicas, ¿el proyecto va en la dirección correcta? Nos parece que sí, nos parece que es imprescindible. El requisito de la propiedad del inmueble efectivamente es una traba insalvable hoy día y que congeló la oferta del año 2015 y que hace que toda la innovación, toda la oferta educativa actualmente disponible esté entregada a sostenedores por la sola circunstancia de haber tenido un colegio antes de la ley de inclusión. Y creemos que es muy importante y hay organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar de manera significativa a mejorar la calidad de educación. Pero creemos que hay que revisar también cómo se fijan estándares muy altos para que aquellos que ingresen o aquellos que crezcan sean efectivamente una oferta mejor a la existente y no solamente nuevos cupos. En este sentido, ¿está bien configurada la forma planteada de acreditar la demanda insatisfecha? A nosotros nos parece que es razonable considerar la voluntad de padres, madres y apoderados. De hecho, volviendo al ejemplo del Reino Unido, se realiza una consulta ciudadana que extiende esto también a no solo a padres, madres y apoderados, sino a la comunidad, incluye a los estudiantes, los considera, como un paso que dimos en Chile hace poco, son sujetos de derecho y por lo tanto también tienen algo que decir respecto de esa decisión. Entonces, creemos que el criterio va en la dirección correcta, pero es necesario complementarlo, alimentarlo, reemplazarlo por un sistema más exigente que regule la forma como hacemos crecer mejor oferta. En la misma línea, ¿basta con acreditar demanda insatisfecha? Nos parece que no. Se requieren estos estándares exigentes que les comentaba anteriormente. Nosotros creemos que existen grandes oportunidades, por ejemplo, y también hay que mirar, en el fondo, incluso mirando los SLEP, si uno mira Atacama, que tiene 55 establecimientos, y uno piensa qué efecto provocaría en ese nuevo sostenedor, en el fondo, que tiene que administrar una realidad muy diversa, incorporar mediante estos convenios nuevos sostenedores privados con criterios exigentes que decidan voluntariamente superar los mínimos legales y se comprometan a estándares mayores. Eso creemos que, y es un poco el efecto que se busca en el Reino Unido, ese efecto de tener muy buenos sostenedores va generando un efecto en el resto de los sostenedores que están a su alrededor. Finalmente, en esta lámina me gustaría señalar que esto tiene que ver con una concepción que yo creo que es muy valiosa, que es esta idea de no retroceder en la garantía del derecho. Simplemente liberalizar la creación de nuevos establecimientos, si eso implica que ese niño o esa niña con nombre y apellido va a ir a un peor establecimiento, o vamos a dejarle al azar la circunstancia de que el establecimiento sea bueno o mejor al que está yendo actualmente, podría ser un error profundo, podría implicar un gran retroceso. Al contrario, una buena regulación puede producir que esos niños y niñas mejoren significativamente el estándar de garantía de su derecho. El siguiente, por favor. Como les comentaba, en Chile existen experiencias valiosas. Nosotros creemos que algo que hay que mirar son los convenios de administración delegada. Sabemos que en el marco de la discusión de la nueva educación pública ha sido un gran tema, pero estamos en el mes de la educación técnico-profesional, entonces indudablemente son una fórmula para mirar y ver cómo estas experiencias también permiten innovar, por eso puse esa imagen en la presentación, permiten un poco lo que estábamos hablando recién, en el marco de la flexibilización curricular, de la mayor autonomía, generar innovación, generar proyectos que se hagan cargo también de esto, de lo que hablaban al inicio de la sesión, del aprendizaje socioemocional, de las nuevas necesidades de niños, niñas y adolescentes.
Ahí yo destaco una publicación muy reciente que sacó el Ministerio de Educación que se llama Por una buena vida, en que se habla de cuáles son las aspiraciones de niños y niñas y adolescentes en el sistema. Y ahí nada hay sobre esos tenedores. Las aspiraciones son educación integral, hay un párrafo que lo quería destacar, pero no me quiero extender demasiado, pero talleres extraprogramáticos, ciencia, cultura, deporte, desarrollo, y yo creo que el título del documento es valorable en sí mismo, y también esa idea de hacerlos partícipes de estas decisiones. La siguiente, por favor. Por último, nuestra visión, creemos que el criterio de demanda insatisfecha no lo podemos entender como simplemente la satisfacción formal de una cantidad de cupos. El acceso a la garantía del derecho a la educación, que es un derecho humano esencial, es mucho más complejo y mucho más profundo que eso. Y la respuesta que como sistema se da es que el Estado de Chile se obligó a asegurar educación de calidad, y eso incluye estándares de aprendizaje, pero también incluye, como usted bien decía, senador, presidente, incluye indicadores de desarrollo personal y social, incluye la necesidad de adaptar los aprendizajes y la experiencia educativa al siglo XXI. En segundo lugar, al analizar experiencias exitosas a nivel comparado, no encontramos casos en que existan barreras de entrada como las que tenemos en Chile. No es razonable tener un sistema mixto en que no es posible crear un nuevo establecimiento educacional. Las exigencias en torno al inmueble y en torno también a la demanda insatisfecha no son habituales, y además no tenemos en contra, en el fondo, criterios positivos que digan vamos a promover que la oferta que surja sea una mejor oferta que la que tenemos. Por otra parte, el surgimiento de nuevos establecimientos debiera considerar además la participación ciudadana. Nosotros creemos que esta discusión en torno a quién administra los colegios, que se dio en la Ley de Inclusión y que se dio en la nueva educación pública desde el año 2015 hasta la fecha, nos ha hecho olvidar las comunidades educativas. El proyecto es valioso en cuanto a reivindicar el rol de los padres, madres y apoderados. Nosotros nos gustaría añadir el rol de los estudiantes, concebidos como sujetos de derecho en estos procesos de consulta, de participación, en que ojalá la construcción de un nuevo colegio o la decisión de que los mejores sostenedores sean los que administren los colegios en Chile sea una decisión participativa. Por último, casi cerrando, la reducción demográfica exige racionalizar el número de establecimientos. Nosotros no creemos en que la oferta crezca de manera irracional. Chile está envejeciendo, no tiene sentido hacer inversiones ingentes en nueva infraestructura. Lo que hay que buscar son caminos de flexibilidad que permitan y que pongan los incentivos correctos para que aquellos que quieren entregar buena educación, que saben hacerlo, que están dispuestos a trabajar en ello, e insisto, aquellos que lo han hecho bien, sobre todo, puedan hacerlo. Y un proyecto que permita creación de ofertas a establecimientos que actualmente y reiteradamente están en categoría de desempeño insuficiente, que han tenido fiscalizaciones por el uso de los recursos, que en sus rendiciones de cuentas ante la superintendencia no han andado bien, no tiene ni un sentido. El verdadero sentido, el sentido profundo de esta reforma debiera ser fortalecer el sistema de educación pública chileno y considerar la colaboración privada como parte de ello. Finalmente, para cerrar, creemos que lo central es quitar el foco del administrador, ponerlo en los niños, niñas y adolescentes, pensar en cuáles son las mejores alternativas disponibles para ello, y ello es un mandato que debiera partir sobre la base de la consideración del derecho a la educación como un derecho humano esencial en que no podemos retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel Astorga, por su exposición. A continuación le ofrecemos la palabra, que nos acompaña telemáticamente, el director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, don Juan José Obaja. Presidente, por su intermedio, saludar al resto de los integrantes de la comisión y al ministro de Educación ahí presente. Voy a compartir la presentación, así que ustedes me dicen si se logra ver bien.
Ahí se logra ver. ¿Sí? Asumo que sí. Se ve, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. De que veo los pulgares arriba. Bueno, parto diciendo también que me acompaña don Santiago Montiel, investigador de Horizontal a cargo de la Agenda de Educación, y aprovecho a agradecer al ministro ahí las invitaciones que nos ha hecho a participar ahí de la comunicación de sus proyectos, así que hemos trabajado muy de la mano con los equipos del ministro. Bueno, voy a partir con antecedentes generales, voy a pasar más o menos rápido porque yo creo que todo esto ustedes lo saben y voy a tratar de atenerme a los 10 minutos. Bueno, aquí el artículo que está en cuestión es un artículo, el artículo 2 de la Ley de Inclusión del año 2016 que establece básicamente que si los establecimientos particulares subvencionados quieren impetrar la subvención por primera vez, deben cumplir dos requisitos. El primero, que la demanda esté insatisfecha. Y en segundo lugar, que no exista un proyecto educativo similar. Creo importante también poner un poco en contexto cuál es la discusión de fondo sobre este artículo. Bueno, gran parte de la discusión de ese entonces tenía que ver con la segregación del sistema de educación y cómo un poco la educación pública se iba quedando atrás en términos de atraer a los mejores alumnos y esto iba haciendo un sistema segregado, ¿no es cierto? Familias que quedaban en el fondo un poco atrapadas con colegios malos y familias que si podían monetariamente acceder a mayores ingresos, podían tener acceso a una mayor educación. Creo yo que se perdió un poco el enfoque ahí de la visión colaborativa del sistema, es decir, el actor privado con el sistema público actuando en pos de un objetivo común y primó más un concepto más de competencia y de sustituto. Y también obviamente se dieron, a propósito de los requisitos para los arrendamientos, se trató de dar fin a ciertas formas encubiertas de lucro. ¿Qué es lo que se esperaba? Bueno, un poco el contexto era este. En primer lugar, entre la década del 2005 y el 2015 hubo un aumento explosivo de los establecimientos particulares subvencionados, crecieron un 30% en cantidad y al mismo tiempo se veía un decrecimiento de los establecimientos públicos. Un poco este artículo lo que pretendía era limitar un poco el crecimiento, este crecimiento explosivo, inorgánico de los particulares subvencionados y al mismo tiempo darle un incentivo a los públicos para que crecieran. Bueno, ¿qué pasó? Efectivamente, la primera parte se cumplió. Si en el 2015 habían 6.000 establecimientos particulares subvencionados, hoy en día hay alrededor de 5.500, una reducción de un 10%, pero también los establecimientos públicos siguieron a la baja. Con todo, la matrícula de estudiantes se ha mantenido más o menos estable, alrededor de 3,6 millones, y los particulares subvencionados absorbiendo un 55% de esa matrícula. O sea, ¿qué es lo que pasó? Los establecimientos vigentes se acomodaron y básicamente agrandaron su capacidad. Desde Horizontal, a principios de este año, hicimos una estimación de qué tan activa es la restricción de la demanda insatisfecha. Básicamente calculamos las demandas potenciales y los cupos que hay por región. Y se llega más o menos a la estimación de que al día de hoy en 268 comunas del país, o sea, un 78% del total de comunas, que abarca 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes, están en comunas que la demanda ya estaría satisfecha. Es decir, en estas comunas no se podría abrir un establecimiento particular subvencionado. Ese es un poco el estado del arte de este artículo. ¿Qué es lo que vemos nosotros desde la aprobación de este artículo a la fecha? Bueno, tres problemas que venían de antes, algunos se han agravado. En primer lugar, vemos un estancamiento con preocupación, vemos un estancamiento de la calidad de nuestro sistema educativo, que a todas luces este artículo no logró revertir. Obviamente no podemos achacarle solo a este artículo ese objetivo, pero sí vemos que no hay cambio. En segundo lugar, vemos con preocupación una crisis de liceos emblemáticos que está coartando un poco la oferta de proyectos educativos de calidad y la promesa de movilidad social
que estos liceos presentan. Y en tercer lugar, también vemos desafíos hacia el futuro, o sea, los altos flujos migratorios lo vimos hoy en día, este año con la crisis de la matrícula en marzo, sobre todo en las regiones del norte, le están poniendo una presión extra a nuestro sistema educativo, y creemos que este artículo efectivamente va en contra de poder tener una mayor flexibilidad en esos cupos, manteniendo siempre la calidad. Me voy a explayar más sobre este último punto más adelante. Como les decía, la calidad de la educación en el país está estancada hace más de 10 años. Y lo más preocupante, creo yo, es que las brechas no se cierran. O sea, vemos ahí la evolución desde el 2010 a la fecha, los colegios particulares pagados muy por sobre, en promedio SIMSE, esto muy por sobre los particulares subvencionados, y esto a su vez por sobre los resultados de la educación pública. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la realidad de los establecimientos particulares subvencionados vigentes es compleja porque, como yo les decía, la matrícula se ha mantenido, el número de establecimientos ha bajado, y esto obviamente ha redundado en un mayor ratio de estudiantes por docente. Aquí vemos en este gráfico de barra cuál es ese ratio por distintos tipos de establecimiento educacional. Vemos que en los establecimientos particulares subvencionados hay 29 alumnos en promedio por docente. Todos sabemos que los promedios esconden realidad, así que en muchos casos, y sobre todo en los colegios particulares subvencionados, bueno, muchas veces los profesores tienen que enfrentarse a aulas de 40 estudiantes, con todos los desafíos que eso implica, muy por sobre otro tipo de establecimiento como los colegios particulares, y, para qué decir, muy por sobre el promedio de la OCDE, que son 15 estudiantes por alumno. Es decir, nosotros vemos acá un desafío de los colegios particulares subvencionados hoy en día, sobre todo los buenos, de que están absorbiendo una gran cantidad de alumnos. ¿Qué es lo que nos debería mover a todos? Creemos desde Horizontal, y en eso creemos mucho en la colaboración público y privada, sobre todo en educación, mejorar la calidad de la educación y acercarnos a los estándares OECD. Este gráfico muestra básicamente cuál es la distribución de puntajes PISA. Estamos muy por debajo del promedio OCDE, y también estamos por debajo en el gasto acumulado por estudiante. Es un desafío muy grande. Yo creo que este gráfico, que probablemente ya lo han visto varias veces en la comisión, no solamente tenemos pocos recursos en comparación a la OCDE, sino que con los recursos que tiene el sistema tenemos peores resultados. Miren, por ejemplo, Turquía, que es un país que tiene menos recursos que nosotros por estudiante entre 6 y 15 años, y obtiene mejores resultados PISA. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el desafío es grande, y el rol, creemos nosotros, de los privados en un sistema donde estén bien regulados y se asegure la calidad, es fundamental para lograrlo. También comentábamos el declive de la calidad de los liceos emblemáticos. En Horizontal acá también hicimos un cálculo de cuál es el peso relativo de los estudiantes del liceo emblemático en el 5% de mejor desempeño en la PAES. Y vemos cómo esto ha ido decreciendo de manera muy significativa. Es decir, esta promesa de movilidad social se ha perdido un poco en la educación pública. Y desafíos futuros, bueno, vemos que los altos flujos migratorios a los que Chile está expuesto, y creemos que va a seguir estando expuesto, requieren de la colaboración público-privada. No nos olvidemos de que en marzo había una crisis en un minuto de 5.000 cupos, entrado bien en marzo, casi pasando a abril. Después esto se redujo, pero las estimaciones todavía nos dicen que hay entre 800 y 1.000 alumnos que no han tenido matrícula. Entonces, el desafío de asegurar esos cupos, y asegurar obviamente esos cupos de calidad, es grande. Me voy a tener un poco sobre la discusión de fondo que dio origen a este artículo, y a otros más obviamente, si es deseable la coexistencia de establecimientos particulares subvencionados y públicos. Y aquí la literatura, si bien establece que hay efectos positivos y significativos, aunque son pequeños, en que la competencia y la elección de escuelas, no me gusta la palabra competencia, vamos a hablar un poco de la coexistencia de los establecimientos particulares subvencionados con los privados, genera efectos positivos y significativos en calidad de la educación, y en algunos casos no hay efecto, pero con todo no se ve una evidencia robusta académica que muestre que hayan efectos negativos. Yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, y en particular para Chile, dos destacados académicos, Francisco Gallego y Christopher Nielsen, hacen estudios donde demuestran convincentemente
de que los establecimientos particulares subvencionados mejoran la calidad de la educación medidos como resultados CIMSE. El boletín, básicamente, el proyecto de ley en cuestión, lo que hace es permitir la creación o flexibilizar la creación de establecimientos particulares subvencionados si se acompaña una nómina de apoderados que quiere ingresar a dicho establecimiento, que representa el 20% de la matrícula, y al mismo tiempo también plantea ciertas adecuaciones para homologar criterios y entregar una mayor certeza jurídica a los contratos de arrendo de inmuebles educacionales. ¿Qué es lo que consideramos? Bueno, en primer lugar, creo yo que la evidencia señala que si bien no hay una crisis sistémica de falta de cupos en Chile, hoy en día sí estamos muy lejos de poder asegurar una oferta de calidad para cada niño, niña o adolescente. Y ese desafío, que es muy grande, estamos convencidos de que debe hacerse tanto con la acción de los colegios particulares subvencionados y la acción de una educación pública de calidad. La misma Constitución también establece la libertad de enseñanza, que incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Entonces también creemos que esta restricción que viene desde la Ley de Inclusión del 2016 entra un poco en conflicto con este derecho que está consagrado en la Constitución. Efectivamente, vemos bien problemática la definición del concepto de demanda insatisfecha. ¿A qué tipo de demanda nos estamos refiriendo? Aquí es clave incorporar los conceptos de calidad. Estamos asegurando una demanda de calidad. Es muy distinto una silla para un niño en un establecimiento que le está impartiendo mala calidad a un establecimiento también que le entregue buena calidad. Y también hay que diferenciar sobre el tipo de proyecto educativo. El nivel de territorio también es bien restrictivo porque se habla de demanda insatisfecha en las comunas, pero todos sabemos que hay muchas veces en que las familias se pueden desplazar de una comuna a otra para acceder a un colegio de calidad. Consideramos que el objetivo del proyecto es correcto. El Estado debe tener una posición de apertura frente a los nuevos proyectos educativos, pero aquí también, y coincidiendo con José Manuel Astorga, necesita el Estado asegurar siempre la calidad, tanto para establecimientos nuevos como para establecimientos vigentes. En ese sentido, creemos que quizás la restricción del 20% de la matrícula no es la más óptima, o la discusión pierde el eje. Aquí lo que deberíamos tener es una institucionalidad. En particular, tenemos una agencia de la calidad de la educación, tenemos una superintendencia de la educación que logren asegurar cupos de calidad, tanto para nuevos actores que quieran ingresar al sistema, y ahí debemos tener una buena regulación donde estas instituciones, por ejemplo, sean capaces de filtrar proyectos educativos que estén bien encaminados, con perfiles de los equipos directivos que sean de primer nivel, de profesores de primer nivel, y al mismo tiempo también ir a mirar el rendimiento o los resultados de aquellos establecimientos vigentes que quieran aumentar sus cupos. Creemos que es posible eso, creemos que ese es el camino que tenemos que seguir. Una buena regulación en el sistema de educación, pero con una participación más activa del mundo privado, en particular de los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, creemos que el proyecto en cuestión está bien encaminado. Así que muchas gracias, presidente. Intermedio también a los integrantes. Perfecto, agradecemos entonces también la exposición de don Juan José Ovac. Vamos a ofrecer entonces la palabra a los señores senadores, señora senadora, para reaccionar, consultar ante las exposiciones de estos primeros dos invitados. ¿Se ofrece la palabra? Consultas, comentarios. Senadora Carmen Gloria Aravena, luego... Agradecer las dos exposiciones, muy buenas, y si bien tocan temas distintos, finalmente llegan a la misma conclusión. Primero, que el proyecto es bueno, en el sentido que es necesario, y segundo, que no puede ser solamente un criterio el tema de la falta de cupos, sino también los temas vinculados a calidad, y también me parece bien interesante esta vinculación en el caso tuyo, Juan Manuel, el tema de la administración delegada, que tiene indicadores obligatorios que son bastante altos y que han permitido un buen desempeño de esta modalidad. Y también lo que plantea el segundo expositor, que el tema de los liceos emblemáticos
en mi opinión, y esto es más bien una reflexión, yo creo que ahí hay un tema que puede ser un poco complejo de plantear, pero lo voy a hacer porque creo que el tema de la selección, si bien no es el único motivo por el cual los liceos emblemáticos hoy día están en la crisis tan grande que tienen, pero creo que también es un factor que hay que sincerar, y que creo que si queremos rescatarlo hay que ver cómo lo hacemos. No es el tema de este proyecto, pero sí creo que es de urgencia avanzar, porque el tema, y con esto termino, de la obligatoriedad de la tenencia de la propiedad es bien compleja, principalmente porque el mercado hoy día inmobiliario está absolutamente distorsionado por ciertas condiciones que tienen que ver con el COVID, con los retiros, un montón de otras cosas, pero de alguna manera estamos supeditando una situación de mercado y de crisis financiera tan grande y de un aumento exagerado de la propiedad inmobiliaria que de alguna manera pudiera limitar, sin duda limita, la creación de nuevos establecimientos. Y por otro lado está el tema de la complejidad que tiene el hecho de por ejemplo, de establecimientos que están hoy día vigentes y la creación de nuevos cursos, que también es un tema que si bien no se abordó acá, creo que es relevante, sobre todo cuando los colegios estén efectivamente bien evaluados. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Está escrito yo, pero le ofrece primero la palabra al senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Y una consulta, bueno, agradecer las exposiciones. Una de las limitantes para poder crear nuevos establecimientos vocacionales, aumentar cursos o aumentar niveles, tiene que ver efectivamente con lo que hoy día se exige, que es la propiedad de los establecimientos. Pero en nuestra propuesta que hacemos, nosotros en el fondo validamos lo transitorio que está hoy día, que tiene que ver con el 11% del avalúo fiscal, y eso, digamos, permitiría, y por lo que expresó la senadora Aravena, que se ha generado un conflicto en el mercado, en el fondo, quién va a construir un establecimiento educacional si no tiene la certeza de poder abrir, y por otro lado, las fuentes de financiamiento han tomado un recaudo adicional por diferentes motivos, que no es el motivo de esta comisión, pero sí en la propuesta se soluciona el tema, digamos, por lo menos para los que están en régimen y también eventualmente para los que pudiesen entrar al sistema bajo esta misma modalidad. Entonces, quiero, si los que están exponiendo están de acuerdo con esta postura de que esto efectivamente soluciona uno de los temas que impediría la creación de más establecimientos. Gracias, senador Sangüesa. Yo también quisiera decir algunas palabras, también sumarme a quienes valoran estas presentaciones. Yo creo que a mí me dan un marco para manejarme en lo que va a ser esta discusión, y hay aspectos que yo comparto de manera importante, como es, por ejemplo, lo que nos decía Pivotes, bueno, todos los puntos que desarrolló, pero la comparación reiterada que se hace con Reino Unido. Bueno, se apela a la calidad también, ambas exposiciones apelan mucho a la calidad, y por lo tanto lo que estamos hablando aquí es de cómo regular esto. Yo creo que se plantean bastantes exigencias, y yo en el punto 3, por ejemplo, de Pivote, señala ahí que una nueva oferta de mala calidad sigue siendo demanda insatisfecha. O sea, ¿cuál sería el sentido de crear nuevos establecimientos si finalmente no le vamos a poner algo distintivo? También ambos han hablado del proyecto educativos particulares, ¿no es cierto? O sea, para hacer algo de lo mismo, más de lo mismo, yo creo que por lo menos yo no estoy disponible. O sea, yo estoy disponible, tal como lo decía también el primer expositor, en el sentido de que el señor Astorga, de que aquí no tengamos una oferta ilimitada. Creo que esas fueron sus palabras. Una oferta ilimitada creo que es seguir con lo que tuvimos por muchas décadas. Yo creo que la discusión del 2015, 2016 en inclusión
con diferencias de todo tipo, pero finalmente termina poniéndose de acuerdo en que había que regular, que como estaba el sistema no da para más, porque efectivamente, así como hay muy buenos establecimientos particulares subvencionados en todas las regiones, hay muchos otros que durante muchos años ingresaron al sistema con otros propósitos. Y eso todos lo sabemos. ¿Para qué vamos a volver a esa discusión? Todos lo sabemos. Y finalmente en eso el mundo político zanjó esa discusión democráticamente porque llegamos al convencimiento que había muchos casos de esos, ¿ah? Sin ninguna calidad, una pyme, una oferta, una empresa, digamos. Entonces, efectivamente yo creo que concuerdo mucho con lo que ambos le han puesto un encuadre a esta discusión. Esto no puede ser algo ilimitado. Y también el segundo expositor, ¿no es cierto?, de Horizontal, plantea esto de la inexistencia del proyecto educativo. No repetir el mismo proyecto en un territorio. ¿Qué sentido tiene eso? Tenemos que hacer algo distintivo. Todo esto en un contexto donde sigue avanzando, en un marco también de una normativa que está ajustándose ahora, que es la educación pública, no la creación de nuevos colegios. Yo también creo que en algunas comunas faltarían establecimientos municipales. Huechuraba, el caso de Huechuraba se lo planteaba muchas veces el ministro, que lo planteaba una concejala, Carolina Rojas de Huechuraba, cuando me decía, aquí el bosque, ahí no falta un privado, ahí falta que el establecimiento del bosque, que es básico, bueno, ahora pase a ser medio, porque tiene matrícula de sobra para eso y tiene necesidad, ahí también hay una demanda satisfecha. Eso por un lado, o sea, también tendríamos que permitir a los públicos, con todos los resguardos que ambos expositores han planteado, que yo estoy muy de acuerdo. Y también una exposición señalaba esto, creo que fue Horizontal, del 78%. Claro, que la demanda insatisfecha sería la demanda satisfecha en 268 comunas, señala Horizontal, que es el 78% de la matrícula, la demanda ya estaría satisfecha. O sea, tenemos que trabajar ese 22%. ¿Dónde está ese 22%? Yo creo que seguramente esto es muy coincidente con lo que nos entregó el ministro hace algunos días atrás, región metropolitana y norte del país. Entonces yo creo que estas intervenciones muy buenas nos permiten ir acotando esta conversación, circunscribiéndola, porque aquí no se trata de abrir una llave, vengan los que quieran, no, yo creo que esa discusión el país la tuvo y yo, por lo menos yo no estoy disponible, aunque no estoy disponible para eso. Porque además no hay que perder de vista, también lo decía el señor Astorga, los temas demográficos. Y en eso, bueno, todas las estimaciones del INE se han venido ajustando a la baja. Primero se dijo que el declive de la población iba a ser el 2050, luego el 2040. Ahora don Cristian Dueñas, que es un investigador bien reconocido del UDP en temas de ciencias sociales, señala que en los próximos 5 o 4 años viene el decrecimiento. Y el propio Instituto Nacional de Estadística estima que hoy día estamos creciendo, que Chile comenzó a decrecer 6 veces más lento de lo que crecía en los últimos 30 años. Esto lo dice el INE, y 12 veces más lento de lo que lo hacíamos hace 70 años. O sea, finalmente estamos creciendo por la vía de los migrantes, y eso también hay que plantearlo, es parte de la discusión. ¿Ah? Hay que abrir la frontera, por supuesto, el voto y obligatorio y también el colegio. Muy bien. Señor ministro. Gracias, presidente. Yo voy a intentar ser breve porque tengo que retirarme, como les había anunciado antes de iniciar la sesión. Agradecer a Horizontal y a Pivotes también por la presentación. Me parece bien interesante la aproximación. Yo también quiero valorar que esta idea de que avanzar en el laissez-faire para la apertura de establecimientos educacionales no es la alternativa o que resuelva el problema, digamos. Pues efectivamente creo que el laissez-faire en la administración y apertura de establecimientos educacionales, en la comprensión del principio de libertad de enseñanza que establece la Constitución, nos trajo de alguna manera el problema que tenemos hoy, ¿ya? De hecho, la apertura y cierre de establecimientos públicos durante buena parte de la década del 90, 2000, cuando justamente coincide con la explosión y el crecimiento de los particulares subvencionados, se dio precisamente por lo que en su minuto se llamaba la capacidad ociosa. Capacidad ociosa que tuvo que ver con el trasvasije de establecimientos públicos a establecimientos particulares subvencionados. Hubo varias investigaciones en su época, una de ellas la hizo Gregory Lacqua hace un tiempo atrás, cuando era investigador de la UDP, que mostraba cómo, incluso con resultados SIMSE sobre la mesa, dado esta instalación
que hubo a partir de la competencia entre dependencias administrativas provocaba que las personas movieran a sus hijos de establecimientos públicos con mejor CIMSE a establecimientos particulares subvencionados con peor CIMSE. Digamos. Porque existía esta idea de que lo privado es mejor que lo público consistentemente en cada uno de los niveles. Alberto Mayol posteriormente sacó otras investigaciones y se han ido corroborando también con estudios de si se controla los resultados de los establecimientos educacionales por dependencia con la condición socioeconómica de los estudiantes que la conforman, en general los resultados no tienen tal diferencia como se evidencia solo agrupando los promedios a partir de la dependencia. Yo creo que es un debate re interesante, porque al final del día yo creo que tenemos que buscar justamente ese equilibrio entre las condiciones adecuadas para abrir establecimientos educacionales en este proceso de colaboración con la tarea educativa del Estado, en los lugares donde se requiere que existan, resguardando obviamente los criterios de calidad y por tanto no desde una perspectiva de libertad absoluta sin regulación alguna. Me parece que son criterios más allá de la regulación específica a la que deberíamos llegar a algún acuerdo en algún minuto de la discusión, son elementos que en la regulación deben quedar bien plasmados, ¿no? En ese sentido, entonces, yo creo que igual es importante aproximarnos a algunos otros temas que se señalan. Por ejemplo, en alguna de las presentaciones se hablaba de la demanda insatisfecha, vinculándolo también con deserción, y la deserción responde a otros fenómenos también, ¿no? Por ejemplo, en el dato de estudiantes desvinculados, que es la referencia de los 50.000 a los que aparecen en la presentación, dato que debería salir en octubre respecto al año en curso, uno puede ver, y el año pasado lo vimos con mucha claridad, que el dato se disparó esencialmente por personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio altos y altos. Y eso es porque toman una opción, digamos, y la opción del homeschooling que se ha ido instalando, la pérdida de confianza en la institución escolar, por diversos factores, en muchos de ellos asociados, de hecho, a los temas de clima, violencia, que son de todo, digamos, porque claro, y acá creo que tenemos que tener cuidado con no estigmatizar, porque yo me acuerdo en la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados a propósito de convivencia, el día que presentamos convivencia, un parlamentario de oposición me preguntaba dónde se registran las mayores denuncias por temas de convivencia. Y se respondió la pregunta, era más bien una pregunta retórica, la respondió inmediatamente, dijo en los públicos. Y la verdad es que todos los datos que tenemos es que no. Los mayores datos y mayor tasa de denuncia está en el mundo particular y particular subvencionado. De hecho, los casos más emblemáticos que han salido a la luz pública en el último tiempo han sido en particular y particulares subvencionados. Eso no quiere decir que los particulares subvencionados sean peores que los públicos o que haya peor convivencia que en los públicos. O sea, yo creo que esa no es la discusión. La discusión es otra, ¿no? Por lo tanto, yo trataría de evitar esa perspectiva de aproximación al fenómeno, sino que más bien atender dos o tres principios que me parece que son relevantes. El primero es que cualquier regulación excesivamente laxa o excesivamente rígida nos genera un problema al sistema. Y por tanto, eso es algo que tenemos que atender y resolver. En segundo lugar, que uno tiene que hacerlo con un cierto nivel de planificación, una planificación que tiene que obedecer a la urgencia del sistema, que yo situaría en dos. La primera es efectivamente el problema de la garantía del derecho a la educación en su elemento más básico, que es el tener un lugar donde estudiar. O sea, ¿qué es peor que tener una escuela mala o con baja calidad? Es no tenerla, digamos. Entonces, efectivamente, uno tiene que priorizar cuáles son los problemas que vamos a resolver y en qué orden. Porque también eso habla del esfuerzo que el Estado tiene que hacer, porque todo esto implica recursos. O sea, pagar subvención significa invertir en infraestructura, significa una serie de elementos. El segundo elemento, o el tercero, tiene que ver con el criterio de la calidad. O sea, que efectivamente los estándares para la apertura de establecimientos educacionales, más allá del problema de la falta de oferta educativa y la forma en que se caracteriza la falta de oferta y cómo se asegura que sea expedito, cómo nos aproximamos al problema del reconocimiento oficial, por ejemplo, que es otro elemento importante, no solamente el tema de la propiedad.
Yo diría que hay dos obstáculos principales. La propiedad, por un lado, y el estándar que se exige también para la apertura de establecimiento educacional en un principio. Con esto no quiero decir que haya que disminuir el requisito, sino que hay que considerar probablemente transiciones para que nos permita que el criterio, el estándar que Chile se dio, se cumpla en un lapso de tiempo determinado. Pero evidentemente para un establecimiento educacional nacer cumpliendo todos los requisitos del reconocimiento oficial es muy complejo, sea público o sea privado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que ahí hay varios elementos que son parte de los criterios que la norma y la regulación específica debería tener. Yo, presidente, sugeriría lo siguiente, desde el punto de vista del procedimiento que viene más adelante. Tenemos algunas audiencias programadas, y quizás sería muy interesante pensar que exista en una última etapa, el Ejecutivo pueda presentar su visión más específica del proyecto, porque nosotros hicimos una primera aproximación en la sesión 1, pero claro, a nosotros no nos corresponde presentar el proyecto porque no somos los autores del proyecto, ¿no? Por eso yo también me permití sugerir en su minuto, presidente, que se hicieran estas presentaciones de aproximación desde quienes formulan la propuesta, ¿no? y la defienden. Pero en algún minuto el Ejecutivo debería poner su mirada más específica, pero también la perspectiva de cuáles deberían ser los cambios o ajustes que la norma debería tener para efectos de poder continuar con la tramitación legislativa. Insisto, el otro día tuvimos una discusión respecto de la admisibilidad. Yo creo que esa no es la discusión, sino que más bien tiene que ver con cómo avanzamos en un tema que todos coincidimos es importante y urgente de abordar. Eso, presidente. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Entonces lo liberamos para su cumplimiento en la Cámara, sí, pero se refirió a queríamos un también tema... dar la palabra a los invitados. Sí, antes que se vaya, ministro. Habló del reconocimiento oficial. Entonces, hay establecimientos que no tienen, algunos cursos no tienen el reconocimiento oficial todavía, están en el proceso, pero los consideran en el sistema de admisión escolar, pero no en el financiamiento. Entonces, ahí hay un problema que hay que buscarle solución. ¿Qué pasa con los dos sistemas? Con los dos sistemas, exactamente. Entonces le ofrecemos brevemente un par de minutos a cada uno de los expositores, si pudieran referirse a algunos de los comentarios que han formulado los señores senadores, también el ministro, que el ministro lo hemos liberado para que se vaya a otra tarea de la Cámara. Muy bien. Sí, por favor, un par de minutos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, ministro. Antes de que se vaya, agradecerle la disposición y la coincidencia. Sobre los comentarios, un par de cosas. Lo primero, efectivamente yo coincido con el ministro también en esta idea de que el objetivo de nuestra presentación al menos fue tratar de darle un marco, también comprendiendo que hubo una discusión en torno a la admisibilidad y también, en el fondo, comprendiendo que para que esto resulte es necesario que el Ministerio se embarque, porque la mayoría de las disposiciones requieren o inciden en recursos o inciden en administración financiera. Entonces, por eso yo valoro especialmente la disposición que manifestó el ministro. Y sobre las preguntas específicas respecto de lo que señaló el senador Sangüesa respecto de los inmuebles, efectivamente el dictamen 66 de la superintendencia ha sido muy criticado y yo coincido con la necesidad de dar certeza jurídica. Me parece que es importante que este tipo de situaciones, como muchas otras que se suelen resolver mediante dictámenes o circulares, se resuelvan mediante leyes. Yo creo que efectivamente hay un problema cuando algo que es tan sensible y no ocurre solo en esa materia, sino que en general cuál es el límite de la potestad interpretativa de la Superintendencia de Educación y en qué punto esa potestad interpretativa choca con la potestad reglamentaria del Ministerio de Educación, incluso con las atribuciones de este Congreso. A mí me parece que sin duda ojalá pudiéramos ir resolviendo todos esos nudos, esos vacíos. Lo que sí creo que, y me voy a salir un poco del tema, pero efectivamente la regulación que tiene que cumplir hoy día un establecimiento educacional es excesiva, un poco en la línea de lo que planteaba el ministro de Educación. Los requisitos de reconocimiento oficial son altos, pero además Educación 2020 sacó un estudio hace varios años sobre la cantidad de obligaciones que tiene que cumplir el equipo de un establecimiento educacional, y son cerca de 3.500 obligaciones. Entonces,
Y esas obligaciones, muchas, han proliferado a través de circulares, dictámenes, incluso a través de los manuales de cuentas, de la rendición de cuentas de los colegios. Entonces, me parece que sin duda es valioso que este tipo de cosas se intenten zanjar en esta comisión en particular. Y por último, señalar respecto de los criterios específicos, que creo que es algo que no debiera, en el fondo la discusión todavía no está lo suficiente madura como para hablar sobre ellos. Sí creo que quiero retomar lo que planteaba el senador Quintana al principio, que algo señaló el ministro nuevamente a propósito de la subvención de reingreso. Los criterios que como sistema hemos utilizado históricamente, normalmente el CIMSE tiene una preeminencia en la ordenación de establecimientos educacionales, tiene un valor en el fondo, un peso de un 67%, los indicadores de desarrollo personal y social tienen un 33%. Nosotros creemos que son oportunidades para impulsar también que los nuevos proyectos educativos o los proyectos educativos que existen avancen también y que la regulación promueva hablar de aprendizaje socioemocional, hablar incluso de cómo de buena convivencia escolar, en la línea de lo que planteaba el ministro. Los niños, niñas y adolescentes en este documento, que yo recomiendo mucho leer, lo que publicó el Ministerio de Educación, hablan en sus aspiraciones de cariño, de un espacio, de una comunidad. Entonces, yo veo una gran oportunidad, agradezco la disposición y toda la disposición también para colaborar en lo que estimen. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted, José Manuel. Finalmente, le ofrecemos la palabra también por unos minutos breves a don Juan José de Estudio Horizontal. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, hacerme cargo de la pregunta del senador Sangüesa. Nosotros creemos que efectivamente el proyecto de ley apunta bien a hacer extensivo la figura del arrendamiento regulado a los nuevos establecimientos, tomando en consideración que los establecimientos vigentes lo pueden tener. Yo creo que ahí hay una lista de criterios bien estándar, que se habla de que la renta máxima mensual, usted mismo lo mencionó, no puede ser mayor al 11% del avalúo fiscal, que sea una duración mínima de 8 años. Y esto hay que atender a la realidad del sistema educativo. Si hoy en día los sostenedores no tienen las espaldas financieras para poder comprar los inmuebles, y yo creo que en la misma discusión del 2016 salió eso a la luz y por eso terminamos con este figura del arriendo regulado, que de nuevo, si es buena regulación y evitamos que exista un lucro encubierto, se apunta en la dirección correcta. En ese sentido, a mí me parece muy bien que se haga extensivo esta figura a los nuevos establecimientos y no solamente se quede en los establecimientos vigentes. También hacerme cargo de un comentario del senador Quintana. Nosotros creemos que cuando vimos los números sobre a cuántas comunas afecta esta disposición, esta restricción de la demanda insatisfecha, y llegamos a que en el 78% de las comunas estaría satisfecha, para nosotros es una señal de alerta, porque no conocemos, no es que el 78% de las comunas esté bien y nos tengamos que preocupar del 22 restante, sino que justamente en esas 78, si no hay cupos de calidad, estamos básicamente obligando a que los niños estén sentados en un colegio, en un establecimiento que no entrega educación de calidad. Por eso creemos que es tan importante y al mismo tiempo tan confuso este concepto de la demanda satisfecha. ¿Qué vamos a entender por demanda? Yo creo que personalmente si es demanda si es un cupo que no está entregando calidad, no nos deberíamos quedar tranquilos como sociedad en que esa necesidad ya está cubierta. Y por último, bueno, el ministro ya se fue, pero totalmente de acuerdo con él en enmarcar esta discusión desde los extremos, ¿no es cierto? Yo creo que una regulación excesivamente laxa no es algo que queremos y probablemente lo tuvimos con anterioridad al 2016, pero al mismo tiempo no queremos una regulación excesivamente rígida. Yo creo que justamente eso es lo positivo de este proyecto de ley, que se hace cargo de un artículo que quedó con una disposición que quedó demasiado rígido y que a nuestro parecer coarta en el fondo la acción de los privados para entregar educación siempre que sea de calidad. Entonces, en el marco de que ese cupo sea de calidad, nosotros efectivamente creemos que este artículo todavía es muy rígido y en ese sentido el
el proyecto apunta en la dirección correcta. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos entonces también a restante de Horizontal. Y de esa manera estamos terminando la sesión por el día de hoy. Por haberse cumplido, se levanta.